Belén Cordero es quien nos va a aclarar estos temas el día de hoy. Se encuentra allá en nuestros estudios de la capital, asambleísta. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Y es hoy cuando se cierra la fase de pruebas dentro del juicio político que se desarrolla en esta etapa dentro de la comisión que usted ha estado presidiendo de manera ocasional. Si tuviera que evaluar esta primera fase, Ana Belén, ¿cuáles serían las conclusiones? Mire, bueno, el día de hoy nosotros nos abocamos a escuchar los argumentos de cargo de los 4 proponentes del juicio político, así como los argumentos de descargo y la defensa del señor presidente de la República. Haciendo un resumen somero de lo que ha ocurrido estos 10 días, hemos visto que no se ha logrado evidenciar el presunto peculado, por lo cual pretenden responsabilizar políticamente al presidente de la República. Nosotros nos abocaremos a hacer ese informe, debo mantener un poco de prudencia, digamos, porque estamos a puertas de hacer este informe durante los próximos 10 días para someterlo a consideración del Pleno, pero hemos evidenciado totalmente que este juicio está caído y lo importante es no dejar caer al país. El juicio está caído porque esta instancia ha revertido algún tipo de importancia, Ana Belén. No le pregunto por asuntos de fondo, sino únicamente de forma, o en definitiva no ha sido más que un show. Mire, justamente ese show al que yo hice referencia al inicio del proceso, lo logramos comprobar dentro del proceso. Precisamente pasé yo a presidir la Comisión de Fiscalización y a dirigirla por los altercados entre los legisladores. Yo creo que la altura con la que se debe o se debería haber llevado este proceso de juicio político demandaba aquello, ¿no? Es un juicio político histórico al primer mandatario de la República y eso demandaba no solamente un debate de altura con argumentos necesarios, sino también sinceridad intelectual de parte de quienes proponen este juicio político, y hemos demostrado cómo una de las proponentes, la asambleísta Mireya Pazmiño, pasa de ser acusadora a ser acusada. ¿Y por qué acusada? Porque un informe que precisamente ella aprueba y recomienda a la Comisión de Régimen Económico aprobar junto con legisladores de UNES y del Partido Social Cristiano, aplaudía la gestión de Flopec y recomendaba ilegalmente mantener un contrato. Y dentro de la investigación que se ha desarrollado y la denuncia pública se ha señalado también pues que habrían estado interviniendo personas glosadas precisamente por supuestos actos de corrupción dentro de la negociación petrolera en gobiernos anteriores. ¿Usted nos puede confirmar esto? Bueno, así lo denunció, entiendo, el legislador Villavicencio en la Fiscalía General del Estado. Aparentemente la asambleísta Mireya Pazmiño hubiese tenido entre su despacho a un señor apellido Naranjo vinculado con Nilsen Arias y con el señor Galo Garzón, justamente por la trama de corrupción petrolera procesada en Estados Unidos y también aquí en el Ecuador. Entonces, con esos antecedentes hay evidencias claras de parte de distintos testigos que seguramente comparecerán a la Fiscalía, donde prueban que el informe no fue hecho por los asesores de la Comisión de Régimen Económico como determina la ley, sino por terceros afuera de la Asamblea Nacional. ¿Y eso qué nombre tiene? ¿Fraude? Bueno, hay varios concursos de delitos, digamos, dentro de esto. No me corresponde a mí determinarlos, por eso entiendo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, pero puede haber desde falsedad ideológica, falsedad intelectual, tráfico de influencias, gestionar recursos del Estado que estamos prohibidos los legisladores. Hay muchos presuntos delitos que deberá ya investigar la Fiscalía General. La comisión de aquí en adelante tendrá 10 días, una vez que culmine hoy el periodo de pruebas, para la elaboración de un informe no vinculante. Le pregunto, Ana Belén, ¿aquí el procedimiento es similar al regular donde se puede presentar un informe de mayoría y uno de minoría? La ley es clara y dice que una vez que se apruebe el informe debe remitirse al presidente de la Asamblea. No habla de informes de minoría como por ejemplo habla los procesos de formación legislativa, tampoco habla informes de posturas como habla para los juicios políticos a secretarios y ministros de Estado. Aquí deberá aprobarse el informe que establece la Comisión de Fiscalización y enviarse al presidente de la Asamblea. ¿Y ese informe qué camino es el que va a seguir? ¿A favor o en contra de la censura y destitución del presidente? Justamente nos vamos a reunir los miembros de la comisión con nuestros despachos, nuestros asesores de despacho para elaborar lo que será este informe. Tenemos desde mañana, 10 días para hacerlo, es decir, hasta el 6 de mayo. Analizaremos el escenario, analizaremos las pruebas de cargo, de descargo, las defensas, etcétera. Pero debo adelantarle y anticiparle que un juicio que ha nacido caído finalmente no tendrá que o no podrá vivir o sobrevivir. Eso ya tendrá que decidir finalmente el Pleno. Esa es la
decisión definitiva y los errores no se corrigen con destituciones, sino con rectificaciones. Totalmente claro que la decisión, la que vale, es la del Pleno. Pero en la comisión, Ana Belén, la correlación de fuerzas, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se permite avisorar? Bueno, siempre hemos tenido en estos 2 años una relación de fuerzas bastante equilibrada, llamemos así, en la Comisión de Fiscalización. Hay 3 legisladores de UNES, 3 legisladores de la bancada oficialista, un legislador social cristiano y 2 legisladores independientes. El uno es Bruno Segovia, que salió del ala de Pachacutic, muy cercano al ex candidato presidencial Yacu Pérez, y el otro es el legislador Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. Dadas así las fuerzas, dependiendo de los temas y de las coyunturas que se manejen en la Comisión de Fiscalización, es que se han ido dando los votos y las mayorías en algunos casos móviles. En los últimos días se ha notado se ha evidenciado pues un fortalecimiento de la postura del oficialismo. Tal como están las cosas, al día de hoy el gobierno se mantiene en su decisión de ir al Pleno a defenderse y que allí se resuelva pues la suerte del presidente. El presidente de la República es un hombre de palabra y él dijo que irá a la Asamblea Nacional a defenderse en el Pleno, y así se cumplirá. Eso hará el presidente de la República y nosotros, como sus legisladores, estamos para defender la verdad y la honestidad que está de nuestro lado. Finalmente, nosotros no nos interesa contar los votos, nos interesa apoyar a la ciudadanía en sus necesidades básicas como son seguridad, empleo, salud y educación. Todo lo demás, ese conteo de votos, esas broncas de los políticos, dejémoslas de lado. Que vaya Guillermo Lasso al Pleno significa que el régimen está seguro de que tiene los votos necesarios para evitar su censura y destitución. ¿Cuántos? Mire, yo no quiero hablar de números, a mí me parece demasiado prematuro y prudente. Para mí lo más importante es la verdad, la certeza y la seguridad que nos asiste, la honradez, la honestidad y la verdad del presidente de la República. En este caso puntual, el golpismo o el fanatismo por querer destituir no se corrigen esos errores así, sino que se corrigen justamente con rectificaciones y con reinvenciones de parte desde el gobierno en todas sus distintas estructuras. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el Pleno. Yo prefiero mantenerme prudente hasta el día de la votación. Ana Belén, ¿no es un riesgo demasiado alto el que va a correr Guillermo Lasso al acudir al Pleno y sin tener certeza de si contará o no con los votos necesarios para evitar su destitución? Sí, tiene la carta de la muerte cruzada, pero se vería realmente mal que en ese momento, que en esa instancia la presente, porque todo el mundo entendería que el presidente la está utilizando para evitar un proceso de fiscalización y no necesariamente para ejercer un derecho constitucional. Mire, el mero hecho de querer correr para la presidencia y luego ejercer el cargo de presidente de la República, cualquiera que sea el partido político que gobierne en ese momento, es un riesgo dadas las circunstancias y las coyunturas que vive el país. El presidente de la República no ha llegado al cargo precisamente para medirse en esos riesgos. Más bien lo importante es que el presidente de la República ha tomado y sigue tomando las riendas del gobierno nacional para proteger a los ecuatorianos, y eso es lo que hará en el Pleno de la Asamblea Nacional, cumplir su palabra y defenderse ante los legisladores. Esta etapa de pruebas, Ana Belén, ¿permitió realmente convencer a algún legislador de cambiar su criterio en relación al juicio político, o ha sido simplemente el tiempo preciso para que desde el Ejecutivo se desarrollen otros acercamientos? Mire, yo creo que desde la Comisión de Fiscalización ha quedado claro y ha quedado evidenciado con una altura en la conducción del proceso legislativo y del proceso de fiscalización que efectivamente la verdad y las pruebas nos asisten, me refiero a la defensa del señor presidente de la República. Habrán muchos legisladores que se han pronunciado diciendo que valorarán las pruebas el día de la votación y tomarán una decisión, eso es respetable. Habrán otros legisladores que digan precisamente no se ha logrado evidenciar o probar el presunto peculado y la responsabilidad política. Hay de todo en la Asamblea Nacional, en los pasillos de la Asamblea Nacional, justamente esas son las conversaciones principales, y yo creo que abocarnos a una votación lo más pronto posible es lo más importante para que le permita a la ciudadanía y a la opinión pública en general pasar la página de esta intentona golpista y de destitución y empezar y continuar atendiendo a los ecuatorianos en sus necesidades principales. Lo más pronto posible es después del 14 de mayo. Esas fechas o esos números los maneja directamente la presidencia de la Asamblea, me refiero al asambleísta Virgilio Saquicela, porque nosotros como fecha tope para entregar el informe tenemos el día 6 de mayo, luego de ello la ley le prevé que tiene 48 horas para poner en conocimiento de los 137 legisladores y luego 72 horas para convocar a ese pleno, luego habrán días de debate, días de intervención. Si hacemos números y apuramos el proceso, podría darse antes del 14 de mayo, es decir, el
el 13 de mayo, antes de las conformaciones de las nuevas comisiones y autoridades, y si es que estiramos las fechas a conveniencia de algunos actores políticos en la Asamblea Nacional que se quieren sentar en la silla de la presidencia, probablemente podríamos estirar incluso hasta el 20 de mayo. Cuando dice que se quieren sentar en la silla de la presidencia, ¿es en la silla de la presidencia de la Asamblea o en la silla de la presidencia de la República? Todos tienen aspiraciones políticas, tanto legislativas como presidenciales. Vamos a ver hasta dónde llegan estos afanes golpistas y fanatismos. ¿La muerte cruzada sigue sobre el escritorio del presidente o con estos últimos convencimientos que aparecen desde distintas organizaciones políticas ha hecho que ya lo guarde en el cajón y que esté a la mano, pero no necesariamente sobre el escritorio? Es mi criterio muy personal que la muerte cruzada sería una herramienta que a muchos legisladores no les conviene o no les interesa porque precisamente no volverían a la Asamblea Nacional, pero también a los ecuatorianos. Yo creo que los ecuatorianos necesitamos estabilidad y necesitamos tener un gobierno fuerte y fortalecido en los siguientes 2 años que restan para el presidente de la República, y eso es lo importante y lo necesario. Sin embargo, el presidente siempre lo ha dicho, lo tiene en su cajón, y en caso de que requerir usarla por justamente las razones que a él le asisten y le permiten utilizar esta herramienta, así lo haría. ¿Un gobierno fortalecido con quién? ¿Con qué? Porque usted dice, ahí esa asamblea está llena de golpistas y los golpistas van a quedarse también 2 años. Mire, las conversaciones con los políticos son necesarias, son importantes justamente en gobiernos que necesitan estos consensos y estos diálogos, y precisamente el gobierno del presidente Lasso se ha apreciado de aquello. Pero las conversaciones con las personas que están en la calle, que viven el día a día las necesidades, no que viven en una burbuja en el norte de Quito, sino que viven las necesidades de inseguridad, de empleo, de educación, de salud, son las conversaciones que necesita y que mantiene el gobierno. Y no podrán jamás acusar a este gobierno que ha sido cerrado al diálogo, si después de junio de 2022 hubo las mesas de diálogo que se han cumplido con grandes éxitos, y nunca dejaremos de dialogar con los distintos sectores y los distintos gremios. Ana Belén Cordero, asambleísta nacional de Creo, presidenta encargada de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Buenos días.